Vamos a comenzar. Miren, vamos a ver lo referente a la práctica número 2. Esa práctica trata de densidad y de peso específico. Les voy a compartir la pantalla. Les comentaba yo que normalmente, ¿verdad? Tenemos que traer impresa la diapositiva, la tabla 1 y la tabla 2. Yo voy a partir la práctica, pero ustedes en cualquier momento pueden interrumpirme, ¿eh? Entonces, fíjense, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar de densidad y de peso específico. Seguramente ustedes en su clase ya saben pues, a qué se refieren esos términos. Lo que viene siendo la densidad, normalmente la nombran con la letra ρ y se calcula masa entre volumen. El peso específico se nombra con la letra gamma y se calcula peso entre volumen, ¿verdad? Son dos valores muy parecidos entre ellos. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Pues el objetivo obviamente es que calculemos nosotros los diferentes pesos específicos, densidades de diferentes líquidos. Y lo vamos a comparar con algunos valores, de algunas tablas que ya tenemos. Para eso, pues así brevemente, decimos que pues, el peso específico es el peso dividido entre volumen. La densidad específica es la masa dividida entre el volumen. Y tenemos aquí nosotros algunas tablas, ¿no? Estas tablas son las siguientes. Nosotros, si se fijan, quiero que le echen un vistazo ahí en lo que voy por el control del aire acondicionado, ¿no? Espera un ratito. Voy por el control, espérame. Oh, perdón, Pepe. Apagó el aire. Aquí nosotros tenemos unas tablas en las cuales tenemos el peso específico del agua normal, digamos, del agua a 4 grados centígrados, son 1000 kilogramos por metro cúbico. Y fíjense que hay otros valores. Por ejemplo, está el alcohol, 790 es más ligero, el aceite, el hielo, tenemos al mercurio. Mercurio pesa 13.600, es un metal muy pesado. El peso del oxígeno pesa 1.4 kilogramos. Y por acá por debajo hay otros valores, ¿no? Fíjense que tenemos también el agua de mar. El agua de mar pesa 1047, un poquito más pesada, ¿no? La gasolina está más ligera. La sangre está más pesada que el agua. Pesa 1480. El aceite está más ligero y así tenemos a diferentes tipos, ¿no? de líquidos. Y aquí están los valores de los pesos específicos y densidad, no las fórmulas. Bueno, esas tablas nos van a servir para hacer las comparaciones. Por otra parte, nosotros debemos estar conscientes de que el peso específico de un líquido, varía con la temperatura. Esta que está aquí es la gráfica del peso específico. Fíjense que cuando la temperatura aumenta, esta densidad, ese peso específico disminuye. Si yo quisiera leer en esta gráfica a 50 grados, por ejemplo, ¿no? Escojo los 50 grados, subo, topo con la gráfica y leo hacia la derecha. Con la densidad es muy semejante.
Nada más que en este caso la densidad, eh, según aumenta la temperatura, igual la densidad disminuye. Y si yo la quiero leer, por ejemplo, a 40 grados, subo, toco y leo a la izquierda. Aquí tenemos la densidad y por este lado tenemos el peso específico, ¿no? Son los dos valores que vamos a utilizar. Esos datos pueden ser leídos en una gráfica también. Aquí a la derecha está una pequeña grafiquita que nos da esos valores ya con datos. Bueno. Tenemos otro término que es la densidad relativa. Esa densidad relativa se puede calcular dividiendo el peso específico del líquido entre el peso específico del agua. Y es del agua a los 4 grados centígrados. O bien, con el aparato que vamos a utilizar es dividir la altura del agua entre la altura de un líquido. Manda. ¿Alguien habló, chicos? Bueno, continuamos. De la misma manera, aquí tenemos algunos valores de la densidad, ¿no? Nótense que algunos valores de la densidad son menores que 1. La del agua, normal, tiene un valor unitario, pero hay algunos líquidos que su densidad sobrepasa al 1. Si estos líquidos tienen una densidad relativa mayor, estos se hundirían en el agua. Pero el resto de los líquidos que tienen una densidad menor, estos flotarían en el agua, ¿verdad? Es como el caso de un video que se vio ahí en la plataforma, ¿verdad? Y finalmente, como habíamos dicho, nosotros podemos calcular la densidad relativa dividiendo la altura del agua entre la altura del líquido. Entonces vamos a ver, ¿no?, de dónde van a salir esas alturas. Continuamos. Bueno, entonces decíamos ahorita que qué pasaría si tenemos nosotros varios líquidos, ¿no? Yo creo que ustedes sí vieron un video que está en la plataforma que se llama Torre de Líquidos. ¿Sí lo vieron, Reinaldo? No, profe, yo no lo miré. Bueno, les recuerdo que tienen que hacer las actividades antes de venir a la práctica, ¿no? Jorge, Flavio, ¿sí te tocó verlo? No, profe, yo tampoco lo miré el video. Bueno, ¿alguien lo vio el video? No. Bueno, eso quiere decir... Yo sí. ¿Quién sí? Yo. Ah, ¿y qué sucedía en el video, David? ¿Qué pasaba con los líquidos más ligeros? Se iban hasta arriba. Se iban para arriba, ¿verdad? Sí. Eso es lo que pasa, ¿no? Si nosotros tenemos varios líquidos, eso les va a quedar a ustedes para que lo vean en ese video. Los líquidos más ligeros, lo que sucede es que flotan en el agua. Y los líquidos más pesados se van hacia abajo, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Bueno, continuamos. ¿Por qué razón sucede esto? Resulta que hay un principio en la hidráulica que es el principio de Arquímedes. Ese principio de Arquímedes nos dice a nosotros que si tenemos un objeto que pesa más que el agua, este objeto se va a hundir. Y si tenemos un objeto que pesa menos que el agua, este va a flotar. Y si pesa lo mismo, pues ni se va a hundir ni va a flotar, ¿verdad? Y se va a permanecer indiferente, ¿no?, donde lo dejemos.
Bueno, continuamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No. Nada, Está bien. cero. Bueno, miren, me dejaron un poquito preocupado que me digan que no vieron lo de la plataforma. ¿Quiere decir que no hicieron su examen? Yo sí hice el examen, o sea, yo pensé, fíjese, que el examen lo teníamos que hacer sin, así como de que diagnóstico, pues, de lo que supiéramos nosotros, no que nos teníamos que basar en No, algún no. video. Y fíjense, voy a meterme en la plataforma. Solamente para mostrarles algo. Miren, esta es la plataforma que estamos manejando, ¿no? Si ustedes van a meter aquí al laboratorio de hidráulica, o me equivoqué. Laboratorio de hidráulica. Estamos hablando de la práctica 2, ¿no? Fíjense, ustedes ahorita tienen que haber hecho este examen, el que dice evaluación previa. Y dice, antes de iniciar la evaluación, debes de analizar cada uno de los apartados anteriores. O sea, debes de ver todos los videos, lecturas y presentaciones. Entonces, repito la pregunta. Y no es un regaño, ¿va? No hicieron su examen previo, los demás. Yo no, profe. La verdad El no previo me yo ha no lo quedado hice. claro eso. Yo nomás hice el posterior de la 1. Posterior De no. hecho, pregunté a mis compañeros y me dijeron que no había nada pendiente en el tema de las prácticas y ya con eso me quedé. Sí, mira, aquí Pero, en el calendario, aquí en la plataforma hay un calendario. Voy a buscarlo. Calendario. Y aquí les dice qué es lo que tiene pendiente. Mira. Por ejemplo, ahorita ustedes tienen pendiente para el día 24 hacer una evaluación. Y para el día 25 también otra evaluación. Y hay que entregar una evidencia. Y aquí hay que entregar hay que hacer una evaluación posterior. Miren, aquí está la evaluación posterior y la evaluación posterior. No ha aparecido la previa todavía, pero va a aparecer. Entonces, si ustedes quieren saber qué está pendiente, váyanse a su calendario. Porque ahorita los que no hicieron su examen previo, pues no van a tener calificación ahí, ¿no? O sea, van a tener un 0. Y eso poco a poco les va a ir demeritando sus calificaciones, ¿no? Y también quiere decir que, pues, que llegaron aquí y que no vieron previamente lo que íbamos a ver en la práctica, ¿no? Y eso nos puede retrasar. Y como tenemos el tiempo bien recortado, porque son 40 minutos nada más, ese es el problema. Igual, vamos a seguir. Les repito, eso no es un regaño, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer, si dicen, no, profe, yo no voy a hacer los exámenes porque, ay, qué flojera, pues no los hagan, pues no van a tener calificación, nada más. Acuérdense que es la formación de ustedes, ¿no? No es regaño, pero ya me estoy enojando. No es cierto. Continuamos. Bueno. Entonces, ahora sí. Vamos a ver. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar nosotros, para empezar, estos líquidos. Estos líquidos son, si se fijan aquí al lado izquierdo, están enumerados. Tenemos el agua de mar. O sea, le puse la sal a un lado, ¿no? Gasolina, agua normal, alcohol, anticongelante, aceite de linaza, aceite de motor y mercurio, que es el único líquido metálico, ¿no? Líquido metálico. Son todos los líquidos que vamos a utilizar. ¿Cuáles serán más ligeros que el agua? ¿O cuáles serán más pesados? A ver. Yo diría que ninguno. ¿Cuál será más pesado que el agua? Más pesado, pues, El mercurio. todo. El mercurio, para empezar, ¿verdad? El agua de mar. El agua de mar, tal vez sí sea más pesado, ¿no? ¿Y cuál otro de los del medio? ¿Verdad? Como está más difícil, ¿verdad?
imaginárselo. O sea, en estos dos signos los imaginamos. Me parece una carita, una lengua. Bueno, continuamos. Y también vamos a utilizar nosotros este equipo. Se llama densímetro. Fíjense cómo funciona este aparato. Los líquidos se ponen aquí abajo y se conectan por unos tubos de vidrio. En la parte superior están unidos con unas tuberías de látex que por la parte trasera baja el látex y se conectan a esta válvula de vacío, esta bomba de vacío, perdón. Esa bomba de vacío uno le bombea, así como si fuera una bomba para inflar aire, y eso hace que los líquidos asciendan. Entonces ahí ya le di de más. Perdón. Son dispositivos que nos generan. Lo que hace esa bomba de vacío es que hace que los líquidos suban. Quiere decir que cuando yo la activo, este líquido asciende, ¿verdad? Pero eso es gracias a esta bomba que está aquí. Bueno, ¿cómo funciona esa bomba de vacío? Aquí hay un pequeño videíto. Tiene sonido, ahí va. Voy a trazarlo. En este caso particular, las bombas de vacío son dispositivos que nos generan presiones negativas dentro de las tuberías. En este caso particular, esta bomba de vacío tiene integrado un bacómetro, el cual nos mide las presiones por debajo de la presión atmosférica. Entonces, fíjense, aquí tenemos nosotros una bomba de vacío que por esta parte, por aquí, es por donde extrae el aire. Eso permite que los líquidos suban. Y por medio de parte de esa palanca, uno le da, comienzan a subir los líquidos. Y pues pudiéramos aquí en este medidor, pues leer la presión. Si la ocupáramos, no la vamos a ocupar. Pero en un momento dado sí se pudiera ver ahí, ¿no? Entonces es la manera en la que funciona, ¿no? Tubos de vidrio, unidos. Pero ¿qué líquido va a subir más? ¿El más ligero o el más pesado? Decíamos ahorita. El más ligero, ¿no? Van a subir más los más ligeros, ¿verdad? Los más pesados van a tender a quedarse abajo. Los más ligeros van a tender a subir. Va, continuamos. ¿Cuál es el procedimiento, no? El procedimiento de esta práctica. Bueno, pues vamos a utilizar nosotros la formulita que ya dijimos. Vamos a utilizar la formulita en la cual lo que vamos a calcular va a ser la densidad relativa, dividiendo la altura que sube el agua entre la altura que sube el líquido. Por ejemplo, de esos dos líquidos que están ahí, vamos a ver, Frida. ¿Qué estará más pesado, Frida, de esos líquidos? ¿Estará más pesado el agua o estará más pesado el líquido? Supongo que el líquido. Sí, ¿verdad? Porque subió menos, ¿no? Se fue más arriba. Y así que es más ligera el agua, ¿no? Y se quedó más abajo. Bueno, yo creo que eso ya nos quedó claro, ¿no? Y por aquí es donde la bomba de vacío le saca el aire, ¿no? Continuamos. De esa manera vamos a calcularlo. Bien. Puede ser que cuando los líquidos suban por el tubo de vidrio presenten dos de las formas que están aquí. Presenten un meñisco cóncavo o un meñisco convexo. El primer caso, por ejemplo, es el caso del agua. Segundo caso es el mercurio. Y tenemos aquí los primeros tres líquidos. Esos primeros tres líquidos son el aceite, linaza, anticongelante y agua. Fíjense lo que pasa. Vamos a echar a andar aquí el video. Ahí va. Con la ayuda de la bomba de vacío
se provocó una presión negativa dentro de los escobillas, de manera de que se provocó la ascensión de los líquidos. Estos líquidos ascendieron hasta que en los puntos 2 y 3 las presiones siguieron equilibradas, dependiendo de las densidades de cada uno de ellos. Nótese que algunos líquidos ascienden de manera más lenta. Esto es debido a que tienen una viscosidad mayor que los otros. Entonces, chéquense lo siguiente, ¿no? Voy a echar a andar otra vez el video. Y pónganle atención a este líquido, que este es aceite. Aceite de motor, y este es aceite de linaza, y este es anticongelante. Fíjense cómo sube el aceite de motor. Va de nuevo. Acá ya subió el agua, ¿no? El agua ya anda por acá por arriba, y también el anticongelante. Pero miren el aceite de motor. Va bien despacito, ¿no? Acá también viene el lado derecho. Va bien despacio. Sube más despacio porque tiene una viscosidad mayor que el resto de los líquidos. Y como la viscosidad es la oposición al movimiento, pues se va más despacito que los demás. Bueno, no quiere decir que el aceite sea más pesado. Tiene mayor viscosidad. Pero de hecho el aceite es más ligero. Y eso lo podemos comprobar aquí en las fotografías. Aquí en las fotografías podemos ver claramente que el aceite subió más. ¿Y eso qué dijimos que significaba, Jorge? ¿Qué significaba que el aceite llegara más alto? ¿Qué, Jorge? ¿Grijalva yo? Sí, Grijalva. ¿Qué significa que es más ligero que los demás? Es más ligero, ¿no? ¿Ves? Este lado es el agua, ¿no? Este es el H2O. El agua está aquí. ¿Cuál fue más pesado que el agua? El anticongelante. El anticongelante va a quedar más abajo. ¿Cuáles fueron más ligeros? Los dos aceites. El aceite de motor y el aceite de linaza, ¿no? Bueno, se tomaron 3 lecturas. No sé si le pusieron atención ahorita al video, pero ahí en el video había 3 partes de él. En la primera está tomado en la parte baja. La segunda se subió a la parte media y en la última se puso hasta la parte alta, ¿no? Bueno, pues esta que está aquí es la parte baja. Esta es la parte media, que igual subió más el aceite, obviamente. Y la parte más alta es esta. El comportamiento es el mismo en los 3 puntos. Bueno, lo mismo se hizo con los otros 3 líquidos. Con la gasolina, el alcohol y el agua de mar. Lo que pasa es que estos en el video casi no se notan. Voy a ponerlo, pero se van a ver muy bajitos porque están muy transparentes. Chance y la gasolina se vea. Repito, este es el agua natural, ¿no? Ahí va, miren. Notas que para el caso de estos líquidos, la que tiene menor densidad viene siendo la gasolina. Y la que tiene una mayor densidad y mayor peso específico es el agua del mar. Esto se puede deducir debido a que la primera, la gasolina, obtiene una mayor altura. Y el agua del mar es el que tiene la menor de esas alturas. Dicho pendiente se ve, miren, aquí está, miren la rayita del agua de mar. La gasolina, miren, ni alcanzó a salir del video, está más arriba para allá. Bueno, pero aquí yo les puse unas flechitas. Entonces, de esos 3, recuerden que esta es la gasolina, la primera, ¿verdad? Pero tengo una duda. ¿Sí? Dime. ¿Por qué el medidor, el manómetro, empieza de derecha a izquierda y no como normalmente de izquierda a derecha? Porque ese es un vacuómetro. O sea, este mide vacío. Y normalmente los que tú dices están así, ¿verdad? Es una carátula y comienza en 0 por aquí, ¿verdad? 0 y luego sí, así. 5, 10, 15, como la hora del día, ¿verdad? Y este no, es que empezó al revés. Porque este es un vacuómetro, mide vacío. Y los otros son manómetros, miden presión positiva. Gracias. Bueno, entonces, el primero la gasolina. ¿Sí contesta la pregunta eso? Sí, profe, sí, todo bien. La primera gasolina, alcohol, agua de mar y agua natural. ¿Cuáles están más pesados que el agua natural?
El agua de La mar. gasolina. La mar. Ah, no, la del agua. El agua de mar, ¿no? ¿Y cuáles están más ligeros? La gasolina y el alcohol. La gasolina y el alcohol, ¿no? Bueno, yo creo que ya quedó claro eso, ¿no? Entonces, continuamos. Entonces, ahí están los 3 puntos, ¿no? Gasolina, alcohol, agua de mar más abajo y el agua natural por aquí, ¿no? Y en el otro caso, en la parte más alta pasa lo mismo, ¿no? La proporción permanece, independientemente de su posición. Y esto es lo que decía ahorita el compañero, ¿verdad? Lo que les comentaba, lo que le comentaba, no sé quién preguntó, ¿verdad? Que en este caso, los vacuómetros miden hacia el lado contrario, porque miden presiones negativas. De hecho, aquí dice, miren, pulgadas de mercurio de vacío. Ese es el asunto. De succión, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, ¿cuáles son los datos que debemos de anotar en sus tablas? Saquen, por favor, su tabla número 1 y su tabla número 2. ¿Sí la trajeron impresa? Díganme que sí. Sí, profe. Mande. Que sí le digo. Sí, bueno, ahí va. Empecemos. Aceite de motor, linaza y anticongelante. ¿Cuáles son sus lecturas? Estas son sus lecturas, amigos. Nos faltan 10 minutos, ¿no? Para que se acabe la sesión. Vamos poniendo atención a lo que van a anotar. Váyanlo anotando si gustan. Fíjense. ¿Se acuerdan que la densidad iba a ser la altura del agua entre la altura del líquido? Fíjense, si hablo altura del agua, 24,10. Altura del aceite, 28. Ese es el primer renglón. Siguiente. Altura del agua y altura del aceite de linaza. Ese es el primer renglón del aceite de linaza. Siguiente. 24,1, 22,4. Ese es el primer renglón del anticongelante. Pues todos tienen el 24,1, porque esa fue la altura del agua, ¿no? Pues eso mismo pasa con el segundo renglón. Ese que está aquí es el segundo renglón. Los datos son los mismos, ¿no? Y el siguiente es el tercer renglón. Cópienlos rapidito, por favor. Quedan 2 minutos ahí para copiarlos. Métale turbo.
¿Listos? Sí, profe. Y de la misma manera tenemos los valores de la gasolina, el alcohol y el agua de mar. Tenemos aquí el primer renglón de gasolina, alcohol y agua de mar. Segundo renglón. Y tercer renglón. Si gustan copiarlos, por favor. Finalmente, nuestro registro debe de quedar así, mire. Ese es el registro, ay, vamos a ir. Ese es el registro final, donde aparecen todos los líquidos, ¿no? Y esta de la derecha es su tabla número 1. ¿Sí estamos bien? Profe, ¿y por qué el agua cambia de altura la gasolina, el alcohol y el agua? Porque lo que pasa es que se detuvo en otro punto, pues. Se empezó a subir y como lo detenemos de forma aleatoria, porque depende de qué tanto le bombeamos a la bomba de vacío. Pues no coincidió, pero no importa, o sea, no es importante, porque el segundo renglón tampoco coincide. Mira. Lo que importa es la proporción que hay entre el líquido y el agua natural, eso es lo importante. Tenemos la tabla 1, ¿no? Que es esta. Entonces lo que sigue es que vamos a llenar esta tabla. Vamos a hacer los cálculos. Y los cálculos son con esta tableta, ¿ven? Con esta que tenemos aquí. Entonces, si gustan ubicarla, por favor. Yo supongo que ya la traen impresa. Fíjense que los primeros dos renglones, las primeras dos columnas, son los mismos datos de la tabla 1, ¿no? Pues váyanlos transcribiendo en lo que reiniciamos la sesión. Decíamos que vamos a llenar esta tabla, ¿no? La tabla de los cálculos. Vamos a ver entonces qué datos ocupamos para esto. Para ello vamos a echar mano de este pizarrón y aquí les voy a explicar. Todo rayado, pero... Esos son los datos que tienen ustedes en su tabla que debían de haber apuntado ya, ¿no? Sí, vemos todos el pizarrón, ¿verdad? ¿Y tiene pista del pizarrón, chicos? Sí. Sí, bueno. Entonces, esta columna y esta columna van aquí y aquí, ¿no? Ya la habíamos mencionado. ¿Cómo vamos a calcular la densidad del líquido? La densidad relativa del líquido va a ser igual a la altura del agua entre la altura del líquido. O sea, altura de agua entre altura del líquido acá. Altura de agua entre altura del líquido acá. Este entre este va aquí. Entonces quiere decir que voy a tener yo 3 valores de la densidad relativa. Saco el promedio y ese va a ir aquí. ¿Cómo determino el peso específico? El peso específico del líquido va a ser igual a la densidad relativa por 1000.
¿Cómo voy a sacar la densidad? Aquí ya se me cruzaron los cables. La densidad del líquido va a ser igual a la densidad relativa por 102. El número de dígitos recomendados para esta columna es 4. Esta columna 4. Para esta columna 2 y para esta columna 2. Son los recomendados, ¿no? Entonces, resumen. Altura del líquido entre altura del agua. Perdón. Altura del agua entre altura del líquido. Va aquí. Esa es la densidad. Saco el promedio de estos tres y esa es la densidad promedio. Lo multiplico por 1000 y eso va aquí. Lo multiplico por 102 y eso va acá. ¿Sí queda claro? Bueno, miren, yo ya lo saqué y a mí me sale así. No es para que me los copien, es para que los verifiquen. ¿Sí les sale en la pantalla? Sí, sí sale. Bueno, ahí se los voy a dejar, miren, para que los puedan ver. ¿Ahí está mejor? No, se veía mejor antes. No es cierto, ya sé que no se ve. Ahí está. Sale. Échenle pluma ahí. Bueno, entonces ya tenemos todos los valores. Vamos a analizarlos. ¿Cómo está el asunto aquí? A ver. ¿Cuáles son los líquidos que pesan más que el agua? De esos que tenemos ahí. Tenemos al anticongelante, pesa más de 1000. Tenemos al agua de mar, pesa 1091. Quiere decir que estos líquidos, si los revolvemos con el agua, se irían para abajo. Suponiendo que no se mezclaron, ¿no? Y el resto, estos dos, flotarían si fueran invisibles, ¿no? Si no se revolvieran. Bueno, quiere decir que finalmente vamos ya nosotros a pasar al siguiente paso, ¿no? Que es para qué nos sirve eso a nosotros, ¿no? O sea, para qué nos sirve como ingenieros civiles. Tenemos aquí nosotros un video en el cual tenemos una presa. Tenemos un video en el cual tenemos una presa. Esta presa es una presa de Brasil. No sé si la hay en forma, ¿no? Pero está más o menos así, miren. ¿Tienes los niveles primero o pasó? Esta que tenemos aquí es una presa. Esta es una presa de tierra. No sé si lo notan, ¿no? Pero así como que tiene una inclinación para acá, para abajo, ¿no? Voy a echar a andar el video. Desafortunadamente, en esta presa sucedió una tragedia. Debido al peso del agua, esta presa se derrumbó. Entonces, al derrumbarse, pues se llevó consigo pues una gran cantidad de construcciones. Muchas personas perdieron la vida, ¿no? Esa es una presa de Brasil. El año pasado, en 2018, ¿verdad? 2019, perdón. Incluso aquí, mira, hay una construcción en donde es una presa de tierra, ¿verdad? Y ese lodo que se generó debido a que la presa se derrumbó, pues prácticamente se llevó lo que viene siendo toda la construcción y el tren y los vehículos, o sea, todo a su paso lo arrasó, ¿verdad? Fue una total tragedia, hubo muchos muertos y
tal vez no tomaron ellos en cuenta pues algunas características que tiene el agua, ¿no? No sé qué habrá pasado, ¿no? Y por otra parte, también en zonas urbanas pueden suceder tragedias. Por ejemplo, aquí tenemos un panteón que está siendo inundado y se derrumba el muro, ¿verdad? Pues arrasa con con tumbas y toda la cosa, ¿verdad? Y obviamente todas las zonas de los alrededores pues se ven inundadas debido al peso específico de la presión que se ejerció en esa pared, ¿verdad? Entonces, esta fue una pared de algo donde no hubo vidas humanas, ¿verdad? Porque pues es un panteón. Pero bien podía haber sido una escuela, ¿no? Puede haber sido una escuela, puede haber sido una casa. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ser precavidos, ¿verdad? Nosotros aquí en la clase, pues vemos las cosas muy aisladas, pensamos de que no nos va a afectar o no vamos a ocuparlo en un futuro. Pero la realidad es que en la ingeniería civil los conceptos que se ven pues no son aislados, tenemos que tomarlos en cuenta. Profe, y ahí, por ejemplo, ¿qué pasó con la pared? ¿Por qué la tiró? ¿No tenía cimiento? Sí, sí tenía, nada más digamos que aquí, voy a ponerle pausa. Tal vez el nivel del agua, de hecho aquí se nota, miren. El agua como que llegaba hasta aquí. Entonces, de aquí para arriba, pues son, yo creo, no sé, tal vez son unos 1,5 metros. Pues ese 1,5 metros, lo que hizo, ese 1,5 metros de agua, fue que ejerció una fuerza en la pared, en toda la pared, ¿verdad? Es como si se hubiera estrellado un camión ahí. ¿Te das cuenta? Sí, de hecho. ¿Y esto qué es lo que pasa al muro? Pues lo trató de voltear. Y como que la pared estaba hecha como que de tierra o de roca junteada con adobe, no sé. Y finalmente pues terminó cediendo. Pues se dio la parte de abajo y pues se vino abajo todo normal, ¿no? Pues esta al final de cuentas pues es una tragedia también, ¿no? Imagínense que yo estoy aquí a un lado un niño jugando. Aquí va las canicas, o qué sé yo. Digo, no sé cómo puede andar un niño ahí a esa hora, ¿no? Pero en ese momento, pero puede ser. Bien, continuamos. Pues finalmente podemos llegar a la siguiente conclusión. Podemos concluir que la densidad y el peso específico son propiedades físicas de los líquidos, que no dependen de la viscosidad. Dijimos que la viscosidad pues, es una propiedad aparte, ¿no? Y que esas propiedades pueden calcularse fácilmente utilizando las propiedades de depresiones, porque nosotros utilizamos las propiedades de depresiones para el cálculo de ellas, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Cómo la ven? ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro las cosas? ¿Cómo funcionan? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario, chicos? ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, entonces si no hay preguntas... A ver, yo cuando estaba haciendo la práctica pasada, en las capturas de pantalla como que pues no salía, no se veía, no se alcanzaba a ver la hora o así, no hay problema por eso, o sí intento de que, ¿Por qué o no? sea, sí se veía pues, pero estaba como muy chiquita pues la imagen para que No, copiara. yo me la puedo acercar si la mandas en el Word. Bueno, todo bien Sí, entonces. si la mandas en el Word, no hay bronca. Bien, pues, gracias. ¿Sale pues alguien más, chicos? Si no hay más, gusto en verlos, chicos. Nos vemos. Dale, profe, Dale, saludos. nos vemos. Bye. Sale, profe, nos vemos. Gracias. Hola, profe. Bye. Dale.